invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. La palabra de Dios nos tiene grandes promesas para nosotros. Y una de ellas nos dice que nosotros seremos más que vencedores en todas aquellas cosas que nos enfrentemos en esta vida, ¿no? Esto significa que el cristiano siempre debe andar en victoria. Pero la pregunta que nos hacemos este día es: ¿por qué muchos cristianos andan derrotados, afligidos, angustiados, desesperados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que está incidiendo? Nosotros en esta mañana vamos a ver que así como en el pueblo de Israel hubo algo que incidió para que este pueblo perdiera una batalla frente a un enemigo que hasta ellos le minimizaron, viendo la cantidad de población. Hoy nosotros queremos aprender de este mensaje para no cometer los errores en nuestras conquistas. Ellos estaban caminando hacia la tierra prometida, llegaron allá, pisaron territorio de Canaán y en el primer momento que enfrentaron las murallas, se refugiaron en Dios, le obedecieron a Él y aquellas murallas de ese pueblo poderoso fueron derribadas. Pero lo que nos llama la atención es que más adelante, en la siguiente batalla, van a ser derrotados. ¿Cuál fue este problema? El problema que causó que ellos perdieran esa batalla fue un pecado oculto. Y es así como nosotros también podremos llevar grandes destrucciones por tener pecados ocultos. Hoy veremos en los mensajes de Descubriendo el Corazón de Dios este mensaje que lleva por título El peligro del pecado oculto. Y vamos a decir que es un gran peligro mantener pecados no confesados, permanecer en pecado. Puede ser la causa de la destrucción total, la causa para perder nuestras batallas, la causa que nos limite conseguir las promesas de Dios. Para esto quiero que me acompañen al libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Todo ese capítulo está narrando esta historia, pero yo voy a tomar de este versículo 3 enseñanzas puntuales, ¿no? Veremos entonces qué nos dice este primer versículo. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Para ordenar este mensaje, yo he tomado la versión Dios habla hoy, que nos da a conocer también el concepto del anatema, porque aquí estamos viendo que había un problema. ¿Cuál fue el problema? Dice que este varón tomó del anatema. Esto nos va a aclarar un poco el texto en la versión Dios habla hoy. Y dice, el mismo versículo, Josué 7:1, en la Dios habla hoy dice: pero un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acán, y era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción. Ese es el concepto de anatema. Dios había consagrado algo, separado algo para destrucción, y este varón lo tomó. Con lo cual dice, todos los israelitas resultaron culpables ante el Señor de haber tomado lo que Él había ordenado destruir.
Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Estamos aquí identificando un problema. Y para analizar un poco esto, el contexto tenemos que verlo. ¿Qué había pasado un poco antes? Nosotros estamos viendo en la palabra que se registra la victoria, la conquista de este pueblo amurallado, un pueblo poderoso de aquellos días. Pero por la fiel confianza en el Señor, la obediencia al mandato, ellos lo conquistaron fácilmente, porque esa pelea, esa batalla no la enfrentaron ellos, sino fue Dios mismo peleando esa batalla por ellos. Y no sé si hubo un terremoto o cómo fue que cayeron esos muros, pero fue obra divina a favor de todo ese pueblo. Pero ahora, después que vencen a este pueblo, ellos tenían que seguir tomando posesión de todo ese territorio, porque le había ofrecido, le había prometido Dios, todos aquellos pueblos que estaban en ese lugar, ¿no? Iban a posesionarse de todo ese territorio. Ahora tenían una batalla inmediata, tenían que seguir en la conquista, y se presenta un pequeño pueblo al cual acudieron también para conquistarlo. Pero ¿qué pasó ahora? Perdieron esa batalla. ¿Cuál fue el problema? El pecado oculto de uno solo. Y es así como muchos en estos tiempos también estarán perdiendo las batallas a causa de un pecado oculto. Por eso pues hoy vamos a ver en este mensaje cómo incide el pecado oculto. Hoy veremos entonces cómo el pecado puede incidir en la vida de otros, generando tropiezo, angustia, dolor y perjudicar directamente a sus protagonistas. Lamentablemente, el pecado oculto puede hacer todo esto. Cuando hay un pecado oculto, un pecado que no se ha descubierto, o tal vez que a alguien conoce y está encubriendo, puede llevar a destrucción no solamente a la persona, sino también afectar a todos aquellos que estén a su alrededor. Este mensaje es importante, hermanos, porque nosotros en esta mañana tenemos que identificar si hay un pecado oculto. No sé si es en nuestras vidas, en la familia, dentro de la iglesia, tenemos que erradicarlo. Si queremos nosotros seguir hacia la conquista, seguir recibiendo la bendición de Dios, conquistando aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Caso contrario, vamos a permanecer derrotados, afligidos, recibiendo consecuencias de ese pecado oculto. Y aquí primeramente vamos a identificar el pecado en la primera enseñanza y vamos a ver el origen del problema. ¿Cuál fue el problema? Ya les he comentado que ellos perdieron esta siguiente batalla a manos de un pueblo pequeño, que los mismos que fueron a rodear este lugar lo minimizaron y dijeron: es un pueblo pequeño, no nos vayamos con todo el ejército, envía solamente unos 2,000 hombres o 3,000, que será suficiente para derrotarlos. ¿Por qué dijeron eso? Porque vieron cómo Dios le había dado victoria frente a ese pueblo de Jericó, cómo esas murallas cayeron sin ellos hacer nada. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora ellos estaban tan confiados de eso, pero no sabían lo que había oculto y el problema que les iba a generar. Por eso nosotros en esta mañana tenemos que salir advertidos de este lugar, para no llevar pecados ocultos que nos impidan seguir conquistando lo que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿qué era lo que pasó? El momento que entraron ellos a Jericó, después de que se cayeron las murallas, Dios le dio una orden al pueblo. ¿Y cuál fue esa orden? Vamos a ver el versículo 18. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema,
no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esta palabra anatema es importante analizar, y ya les dije a través de la otra versión, ¿qué era anatema? Algo que Dios había consagrado o apartado para destrucción. Y ahora dice, si ustedes toman del anatema, ustedes se van a hacer anatema. Este campamento va a ser anatema. Este campamento va a ser para destrucción. Y eso es lo que pasó el momento que fueron a enfrentar aquella batalla. ¿Quién cometió esto? Uno solo. Y por eso podemos ver los siguientes versículos, que un integrante del pueblo infringió este mandato. ¿Cómo puede estar afectando el pecado de uno dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro del pueblo de Dios? ¿Cuál fue el pecado y cómo lo relata él? Vamos un poco más adelante, en el capítulo 7, los versículos 20 y 21. Está descubriendo a este varón, Acán. Dice allí, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así lo he hecho. Esto no queremos que ocurra. Lo que hace Acán, primeramente toma de lo prohibido, lo convierte en anatema también al pueblo por un momento y espera que otro le haga el llamado para recién confesar su pecado. Nosotros somos conscientes, hermanos, de todo lo que el Señor nos ha ordenado, los mandatos que el Señor nos ha dado. Todos nosotros sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Cuándo se oculta un pecado? ¿Cuándo se oculta algo? Cuando consideramos que es algo prohibido. Y entonces vemos aquí cómo esta persona está empezando a declarar su pecado. ¿Qué es lo que hizo? Versículo 21. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí este versículo tiene una profunda enseñanza. Vemos la progresión del pecado. ¿Qué es lo que hace primeramente Acán? Ve nuestra mirada, ¿dónde debe estar puestos nuestros ojos? Hacia el Señor. Pero aquí, ¿dónde estaban puestos los ojos de Acán? En los despojos, dice. No pongamos nuestros ojos en los despojos, hermanos, del mundo. Nosotros pongamos nuestra mirada al Señor Jesucristo. Y esto me llama la atención. Vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Cómo podemos nosotros sacar alguna cosa buena de la basura, hermanos? Si todo lo que está en la basura es desecho. Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros estar esperando sacar algo bueno de la basura? Y luego dice pues la progresión que hizo. Después de que vio, él codició. Y vemos la progresión, ¿no? Codició. Es como se produce el pecado. Después de codiciar, ¿qué hace? Le toma. ¿Y qué más? Y después lo esconde. ¿Sí se dan cuenta? Sería un mensaje completo de este versículo, queriendo analizarlo, cómo es la progresión del pecado. Pero estamos aquí analizando cuál fue el problema que originó esta destrucción momentánea del pueblo de Israel, esta derrota a manos de este pueblo pequeño. Es así, hermanos, como muchas personas reconocen que hay un mandato de Dios, pero están infringiendo la ley. En estos días muchos desobedecen la voz de Dios y dan rienda suelta a sus deseos pecaminosos y actúan igualito que Acán y piensan que nadie les está viendo. ¿Saben qué? A los ojos de Dios no hay pecado encubierto. Para Él todo está
claro, Él lo puede percibir todo lo que estamos haciendo nosotros. Un texto que pueden ustedes leer es en el libro de Hebreos. Y vamos a ver rápidamente, no está en los apuntes, pero en el libro de Hebreos, el capítulo 4, considero que es Hebreos capítulo 4, el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cómo podemos nosotros estar ocultando aquellas cosas, aquellos pecados? Y así mucha gente, hermanos, teniendo recursos, porque nosotros vemos que el momento que le llama a juicio a este varón podemos entender que tenía recursos, pero quería más. Porque dice que él reunió todas las cosas que él tenía y los animales también. Tenía recursos él, tenía familia, pero estaba poniendo la mirada en lo que no le pertenecía. Esto está sucediendo en estos tiempos y por eso hay hogares destruidos, hermanos. Hay varones que tienen su esposa y una buena esposa en casa y están poniendo la mirada en la vecina. Y no es excepción de la mujer también. Hay personas que tienen recursos económicos, tienen su trabajo, pero ahora sí codician algo más y se meten a negocios ilícitos. Se enrolan en el narcotráfico y después destruyen su familia. Están adorando, están ellos codiciando lo que Dios ha prohibido. Lamentablemente muchas personas sufren por estar en esa condición. Nosotros tenemos que obedecer entonces lo que Dios nos ha dicho. Ahora, ¿cómo este pecado afecta a la colectividad? La segunda parte del mensaje. ¿Cómo el pecado de uno empezó a incidir tanto, no solamente en él, sino esto afectó a todo el grupo? Y vamos a ver rápidamente esto en los versículos siguientes. Los versículos siguientes, a partir del versículo 4 vamos a leer. Ya sabemos que ellos fueron derrotados por ese pueblo pequeño, pero vemos aquí que estas personas fueron derrotados a manos de un enemigo pequeño, y esto está narrándonos en el versículo 4 hasta la primera parte del versículo 5. Dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. ¿Sí se dan cuenta que este pueblo pequeño lo derrotó? Es así como muchas personas están siendo derrotadas por unos pequeños problemas. Este varón que puso la mirada en la vecina y ahora pues para conquistarla está desviando recursos. Ahora no tiene para pagar el crédito y ese pequeño crédito le manda a la central de riesgo. Y es así como están perdiendo las batallas, hermanos. Hay otras personas que están guardando amargura en su corazón y ocultando ese pecado. Y cuando tienen problemas en el hogar, no ceden ellos y empiezan a afectar a toda la familia. Por eso, hermanos, en esta mañana tenemos que identificar cuál es el pecado oculto que estoy llevando y ahora pues ponerlo delante del Señor para que sea destruido. Luego pues, ¿qué más vemos? Desánimo y debilidad en el pueblo. Esto es lo que sucede. En el versículo 5, la segunda parte, dice: por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Lamentablemente, cuando hay problemas internos, cuando ya el problema afectó a toda la familia, todos se desaniman y no pueden continuar hacia sus metas, a ese propósito que tienen en su vida. Importante, hermanos, entonces que entendamos esta verdad. No podemos guardar pecados en nuestro corazón, no podemos ocultar. Ya sabemos que delante de Dios nada se puede ocultar. Luego pues, ¿qué más vemos? Hubo un profundo dolor en todo el pueblo, y es así como ya no solamente están desesperados, angustiados, sino que esta familia que ha sido impactada por un problema empieza a derramar lágrimas. Y aquí lo puedo ver esto porque en el versículo 6 vemos que Josué y todo
el grupo de ancianos expresa dolor. Versículo 6 dice entonces Josué rompió sus vestidos. Esto significaba dolor, hermanos, era una señal de duelo, de dolor, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. ¿Sí se dan cuenta cuánto dolor sentía él? ¿Alguna vez ustedes... Algo importante que debemos resaltar es que ante esto, este varón busca a Dios, pero con tremendo dolor. Lo había impactado el problema que estaba sucediendo. Cuando nosotros nos postramos delante del Señor por varias horas, es cuando estamos totalmente afligidos y necesitamos la ayuda de Dios. Pero esto es lo que expresa aquí el siervo, tan dolido del problema, y no solamente él, sino todos los representantes del pueblo. Por eso lo digo, pues todo el pueblo sintió dolor. ¿Por qué? Porque luego dice, y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, señal de duelo. No provoquemos dolor, hermanos, a nuestra familia, en pareja, en la sociedad, dentro de la iglesia. En muchas ocasiones se generan problemas dentro de la iglesia, y por la dureza de nuestro corazón empezamos a hacer sentir mal a toda la iglesia, no solamente tal vez a la persona con quien hemos tenido el conflicto. Tenemos que ser esas personas sensibles, que nosotros llevamos ese pecado a la cruz de Cristo y nos despojamos totalmente de aquel pecado. Versículo siguiente, encontramos aquí que él empieza hasta a reclamar a Dios. ¿Por qué está pasando esto? Vemos una confusión y un reclamo a Dios. Los versículos siguientes, desde el 7 hasta el 9, dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. No es que está aquí renegando él, está expresando su dolor y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Él quería saber la razón por la que estaban pasando. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Huyeron de sus enemigos. Y luego dice, pues, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? La preocupación de él. ¿Qué es lo que podemos entender de este versículo? Vemos cómo aquí Josué se lamenta de que ahora la fama de ellos había decaído. Anteriormente, el Señor haciendo grandes señales, sacándoles del imperio egipcio con grandes prodigios, en favor de él hizo grandes milagros, y así pues le dejó en libertad, y todo el pueblo, todos los pueblos aledaños conocieron el gran poder de Dios. Y ahora dice, pues ahora es todo lo contrario, un ejército pequeño nos ha derrotado y nos queda varias ciudades para seguir conquistando. Y ahora, si este pueblo se nos vino sobre nosotros y nos derrotó, ¿qué van a decir los demás? Los demás dirán, nosotros también lo vamos a derrotar, y se vienen todos contra nosotros. Esta era la preocupación. Y es así como el pecado oculto genera, hermanos, desánimo y preocupación, y empezamos nosotros a reclamar a Dios y decimos, ¿por qué, Dios mío? ¿Qué me está pasando? Si esta persona que tal vez no tiene los recursos que yo tengo, la preparación académica que yo tengo, está viviendo en prosperidad y camina siempre al éxito, y yo soy una persona derrotada. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuál es la causa por la cual estamos nosotros derrotados? Es porque hay un pecado oculto que debe ser en esta mañana dentro de la iglesia, hermano. En la iglesia debe ser identificado y llevado a la cruz de Cristo. Debemos nosotros despojarnos completamente de aquello. Ahora, algo que veo aquí también, que él se preocupa de la fama de nuestro Dios, no solamente del pueblo, sino de nuestro Dios, y dice, y ahora tu nombre, eras el Dios temido. Pero ahora hay muchas personas que por estar ocultando pecados hacen que blasfemen el nombre de Dios.
Nunca permitamos eso. Nosotros tenemos un Dios poderoso, que Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero somos nosotros los que le limitamos el poder de Dios. Limitamos que Dios haga esa majestuosa obra en nosotros y que todo el mundo conozca que tenemos un Rey soberano, que tenemos un gran, poderoso, grande Dios que puede levantarnos incluso de las escombreras a todos nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar ese pecado. Ahora, el pecado oculto de uno puede afectar a todos quienes están a su alrededor. Esta es la conclusión a la que nosotros estamos llegando aquí. Y aquí rápidamente vamos a ver el ejemplo de un hombre que desobedeció a Dios y huyó. Estamos hablando de Jonás. ¿Cómo afectó a ese grupo que estaba junto a él? Veamos, Jonás, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Ya sabemos que Dios le dio una orden para que vaya y predique en aquel lugar, en Nínive. Pero ¿qué hizo él? Se fue a Tarsis. Versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Esto es desobediencia, pecado. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea que él dijo: me entro al barco y allá no me ve mi Dios y no viene ningún juicio. Pero ¿qué pasó? Para los ojos de Dios está todo descubierto. Dios sabía dónde estaba él y le mandó allá esa tormenta. Versículo 5 dice: y los marineros, y aquí viene el problema para los que estaban a su alrededor, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Por qué estaban siendo afectados todos? Por uno que estaba ocultando un pecado. ¿Y cómo se soluciona el problema? Él mismo lo dice: pues yo soy el problema, este es el caso mío, y ahora si quieren ustedes, láncenme en el agua. Así se vino, ¿no? La paz para este barco, para esta embarcación, para todos aquellos que estaban en esa tripulación. ¿Qué hicieron? Sacaron el mal de este lugar. Y es así como nosotros, hermanos, tenemos que sacar el mal que está en casa, sacar el mal que está en mi vida. Identifiquemos qué es lo que está afectando, impidiendo que yo siga la conquista, que siga recibiendo las bendiciones de Dios. Si nosotros mantenemos pecados ocultos, tarde o temprano vamos nosotros a recibir consecuencias. Y no solamente eso, que vamos a quedar al descubierto de todos, porque así fue este varón, quedando al descubierto de todo el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que también vino problemas y destrucción para él. Este es el peligro del pecado. El peligro oculto del pecado destruye completamente al infractor. Esto sucedió con este varón. ¿Qué pasó con Acán? Fue destruido totalmente, y esto vamos a verlo en los versículos siguientes. El versículo 1 nos decía pues que la ira de Dios vino contra este pueblo, y no solamente contra el pueblo, sino directamente se vino ahora a destruir en su totalidad al infractor. Si se dan cuenta el peligro, el mensaje llevaba por título pues el peligro del pecado oculto. ¿Cuál fue el peligro primero? Aquel pecado afectó a toda una sociedad, a una colectividad, a todo el pueblo de Israel, así como afecta en estos tiempos a una familia, afecta a la pareja, afecta a la sociedad. Y después vemos que el pecado también destruye completamente al infractor.
¿Qué pasó con este varón después de que fue descubierto? Versículos 20, 24 y 25. Dice el versículo 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Todo iba a ser destruido ahí, ¿no? Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Eso es lo que significa Acán, perturbador, ¿no? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Así, lamentablemente, muchas personas llevan destrucción a sus propias vidas. No solamente que llevaron consecuencias a los que están a su alrededor, sino que ellos son destruidos completamente. Lamentablemente, dejan sembrado el mal y no solamente son destruidos ellos, sino que después vienen los problemas a los hijos y todas sus pertenencias llegan a destruirse. Hemos visto cómo personas que empezaron a progresar, pero por aquella avaricia, por la codicia, entraron en negocios ilícitos. Después todo eso es recolectado por el Estado, incautado, y se termina toda esa prosperidad, entre comillas, de ellos. Y no solamente que les sucede eso, sino que después tienen que ir a pagar años de cárcel. Después de aquello, se quedan sin nada y la familia sufre tanto dolor. ¿Sí se dan cuenta cómo pueden ser destruidos? La bendición que tenían no la aprovecharon por estar poniendo la mirada en cosas que no les pertenece, dejarse llevar por la avaricia, por la codicia, destruyen completamente. Aquí sucedió esto. No solamente que fue destruido él, sino también trasladó este problema a sus hijos. ¿Por qué será que trasladó el problema a sus hijos? Y se nos viene una interrogante, ¿no? Porque yo considero que ellos sabían, porque ¿dónde estaba escondido? Estaba en el medio de su tienda, y en esa tienda vivían todos. Nunca seamos nosotros alcahuetes del pecado, hermanos. Si ustedes identifican en sus padres jóvenes algo que está incorrecto, pues tienen que decírselo. Si ustedes identifican un pecado en su hijo, tienen que decírselo para que puedan corregir. Caso contrario, esa maldición va a permanecer ahí y llevará problemas graves a sus vidas, a sus familias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la solución? Para que en esta mañana nosotros consideremos esto y saquemos el mal que está afectando, que nos está impidiendo caminar hacia la victoria, que nos está impidiendo alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué le dijo Dios? En el versículo 10 podemos ver qué le dice Dios al siervo Josué. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Cuántas horas? Yo no sé, hasta la tarde dice que estuvo él. Y hay muchas personas que no confiamos en el Señor, no buscamos inmediatamente la ayuda de Él. Sí, es momentos de orar, sí, tenemos que hacerlo, pero no pues quedarnos para todo el tiempo en ese dolor y llorando de rodillas. No, hay momentos que el Señor nos dirá: levántate, como esta mañana. Si hay algún problema en nuestras vidas, pues levántate, identifica cuál es el problema. Y él mismo le descubrió el problema, ¿no? Le dio la manera de cómo pueda descubrir quién es aquel infractor. Hay pecado, le dijo, y esta es la causa. Y ustedes también en esta mañana tendrán que identificar, guiados por el Señor, que hay un pecado que está impidiendo. Y ahora pues decidir dejarlo, erradicarlo totalmente. Porque después estas son las instrucciones que le da. En el versículo 15 dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dios le dice pues: esto tienes que hacer, como en esta mañana también nos dice. No puedes mantener ese pecado oculto. ¿Cuál es el pecado?
En muchos jóvenes, la pornografía. En algunas personas, el vicio. No sé qué tipo de vicio les esté dominando. En otras personas, el orgullo, el rencor. ¿Cuál es ese pecado oculto que estamos nosotros abrazando y nos está impidiendo tener felicidad? En esta mañana, hermanos, estamos nosotros convencidos que el Señor es aquel que nos va a ayudar a destruir. Así como pues todo ese pueblo de Israel destruyó el mal, nosotros también destruyamos ese pecado y no permitamos que siga siendo esa barrera que nos impida alcanzar los propósitos de Dios. Queremos nosotros recibir bendición de parte de Dios, seguir en esa conquista, alcanzar esas metas que tenemos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y decirle: Señor, estoy aquí porque quiero que me ayudes en mi debilidad. Y ya he podido identificar cuál es el problema